Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Le doy la más cordial bienvenida a los que son nuevos en el canal, a los que se han suscrito al canal. Les doy una calurosa bienvenida. Bienvenidos a este curso. Espero que estén aprendiendo muchísimo. A los que se han tomado seriamente este curso y que han venido siguiendo las lecciones desde la número 1, felicidades. Bendito sea Dios que estén aprendiendo mucho. Leo sus comentarios, leo sus mensajes. Muchísimas gracias por tomarse un tiempo para escribirnos. Le agradezco de todo corazón. Gracias también a los que nos están acompañando en la oración del Santo Rosario aquí en el canal. Mi hijo Jordi me está acompañando a hacer el Santo Rosario a través de las redes sociales. Lo hacemos diariamente en casa, pero lo estamos transmitiendo a través del canal. Para quien guste acompañarnos, puede acompañarnos. Y pues bueno, queridos hermanos, nuestra lección de hoy es la lección número 33, gracias a Dios, es nuestra lección número 33 que se titula La autoridad del Papa. De eso vamos a hablar hoy, de la autoridad del Papa. Así es de que vamos alistándonos para nuestra lección del día de hoy. Les recuerdo acerca de los útiles escolares. Antes de comenzar la lección, vamos a revisar nuestra mochila. Vamos a asegurarnos de que traigamos todo en la mochila. Si se nos olvida algo, tenemos tiempo para ir y tomarlo. Así es que en nuestra mochila debemos de tener 3 cosas. Se las voy a recordar. La número 1 es un corazón dispuesto, sencillo, humilde para aprender. Número 2, la Biblia. Si es, necesitamos la Biblia. Recuerden que es un curso bíblico. Y número 3, libreta y lápiz. Necesitamos libreta y lápiz para ir haciendo nuestras anotaciones. Con esto dicho, proseguimos a nuestra oración de inicio. Recuerden, antes de leer las Sagradas Escrituras, antes de realizar cualquier lección bíblica, es muy importante realizar una oración de inicio. Siempre debemos de orar, siempre y en todo momento, sobre todo a la hora de leer la palabra de Dios. Así es de que los invito a que tomemos una actitud de oración y elevemos esta oración con mucha fe a nuestro Padre Santísimo. Digamos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a pasar a nuestra lección de hoy, muy interesante, bueno, como todas, ¿verdad? Todas son muy interesantes, muchísimo que aprender de estas lecciones bíblicas. Vamos a ponernos cómodos, vamos a dar comienzo a esta lección. Miren, entre más va transcurriendo el curso, se va poniendo, quisiera decirles de alguna manera, más intenso. Ya hay que leer más la Biblia, ya vamos a escudriñar más las escrituras. Va a llegar un momento en que ustedes mismos van a poder crear su propia prédica. Imagínense, a través de este curso bíblico ustedes van a aprender cómo realizar una predicación, cómo realizar un tema. Es muy importante a través de este
curso bíblico, se van a convertir en predicadores. Ya verán, bendito sea Dios. Así es de que ya para este entonces ya deben de saber cómo buscar las citas, dónde se encuentran los libros, si forman parte del Antiguo, del Nuevo Testamento. Ya deben de tener más experiencia a la hora de manejar la Biblia. Hay gente que aún todavía me dice que va muy despacio, que tiene miedo. Miren, con calma, no se preocupen por nada, van a ir aprendiendo poco a poco porque es nuestro Padre Santísimo quien los va a ir instruyendo. Tengan plena confianza en que si Dios los ha llamado a instruirse a través de este curso bíblico, Él les va a dar la sabiduría y los conocimientos para que ustedes vayan aprendiendo a su velocidad, pero van a ir aprendiendo. No se desanimen y no tengan miedo a nada ni a nadie, porque Dios está con ustedes y conmigo. Así es de que estamos llevando a cabo un trabajo de Dios y nada tiene que darnos miedo, absolutamente nada. Bueno, nuestra clase se titula La autoridad del Papa. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras la autoridad del Papa, autoridad que los protestantes no reconocen. Yo siempre les estoy dejando en claro acerca de las doctrinas protestantes porque quiero que se instruyan y que aprendan a defender su fe y a conocerla. Recuerden, usted no puede defender algo que no conoce, por eso primero tiene que conocer su fe para que la pueda defender. A través de este curso bíblico, yo estoy segura que ustedes han aprendido bastante, porque ya para nuestra clase número 33 ya hemos hablado cómo la iglesia realizó el canon, por qué somos católicos, dónde nos encontramos, en qué parte de las escrituras. Somos la única iglesia apostólica, así es cuando profesamos nuestra fe en el credo, decimos: creo en la iglesia que es una, somos una sola iglesia, santa, es santa porque su fundador es santo, una santa, católica, una iglesia universal. Católico significa universal para los protestantes que aceptan la palabra Biblia, que no está en las Sagradas Escrituras, pero no quieren aceptar la palabra católicos porque no está en la Biblia. Bueno, pues católico significa universal. Así es de que una santa, católica y apostólica. Apostólica quiere decir que proviene de los apóstoles y tenemos como cabeza visible al Papa, al que representa al apóstol San Pedro. Así es de que somos la única iglesia apostólica. Y bueno, comencemos. Vamos a hablar de la doctrina protestante que no reconoce la autoridad del Papa y después vamos a ver qué citas bíblicas usan que malinterpretan, y a través de las Sagradas Escrituras nosotros vamos a ver cómo la autoridad del Papa sí es bíblica. Así es de que miren, alístense con su Biblia, por eso les he dicho, es un curso bíblico. Si no hay Biblia con ustedes, no están haciendo un curso bíblico. Dice así: Jesús, doctrina protestante. Esto dicen los protestantes. Jesús no constituyó a Pedro cabeza de la iglesia. Ustedes, yo estoy segura que muchos se han dado cuenta, y si no, ténganlo presente, que en algún momento van a escuchar salir de la boca de un protestante estas palabras: Jesús no constituyó a Pedro cabeza de la iglesia. Ellos dicen que la cabeza de la iglesia visible no es San Pedro. Ahorita vamos a hablar, vamos con calma. Dicen: en la iglesia no hay otra cabeza más que Cristo. Luego, no debe haber papa. Esos son los comentarios de los protestantes. Dicen que en la iglesia no hay otra cabeza más que Cristo y que por consecuente no debe de haber papa. La autoridad que Cristo dio a Pedro no se pasa a otros. Eso también son argumentos protestantes. Ellos dicen que la autoridad que Cristo dio a Pedro no se pasa a otros, porque esto no está escrito en la Biblia. Vean, dicen que no está escrito en la Biblia. La infalibilidad del Papa no
consta en la Biblia. Esos son los argumentos que nos dicen, como dice un sacerdote, ese es el cuchillito de cartón que usan para cortar al católico, para confundirlo, para meterle piojos, para enredarlo, para hacerlo bolas. Esas son las opiniones que ellos usan, los criterios, los comentarios para confundir a los católicos. ¿Qué fundamentos bíblicos usan ellos para hacer creer que eso que dicen es verdad? Vamos a leer las citas bíblicas. Estas son las citas bíblicas que un protestante le va a dar a usted para decirle que Pedro no es la cabeza visible de la iglesia, que no es la roca Pedro, que la infalibilidad del Papa no consta en la Biblia. Vamos a leer, tomen su Biblia y vámonos a Efesios. Vamos a ir la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23 dice así: el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. A ver, eso le dicen los protestantes. Dicen, allí dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cabeza de la iglesia es Cristo, no el Papa. Y nosotros ahorita vamos a ver con citas bíblicas, sabemos que Cristo es la cabeza, pero la cabeza visible es el Papa y lo vamos a comprobar con citas bíblicas. Sabemos que la cabeza es Cristo, pero la visible es el Papa. Dice, otro argumento que dicen es: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, que es Cristo. Y le leen Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios. Ahorita vamos a hablarles al respecto de sus fundamentos. Primero vamos a conocer los fundamentos que dan. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Dicen que pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, que es Cristo. Eso es lo que ellos dicen. Luego también le leen Gálatas capítulo 2, versículo 11, donde dice, Pablo reprende a San Pedro. Si Pedro hubiera sido jefe supremo de la iglesia, ¿por qué Pablo lo reprende? Dicen, si San Pedro era el jefe, ¿por qué es reprendido por San Pablo? A ver, vamos a leerla. ¿En qué parte encontramos esa reprensión? En Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 2, Corintios, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice así: cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Aquí San Pablo dice que le hace frente a ciertos comportamientos que San Pedro estaba teniendo que no eran apropiados. Entonces, prácticamente San Pablo corrige a San Pedro y ellos dicen, si Pedro hubiese sido jefe supremo de la iglesia, ¿por qué San Pablo lo reprende? Estos son los argumentos que ellos usan. Ahora, vamos a ver la interpretación correcta de estos textos. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 23.
Efesios 5:23. Vamos a ver la que acabamos de leer, pero la interpretación correcta. Dice, cierto es que Cristo sigue como cabeza de la iglesia. La iglesia no enseña que San Pablo y el Papa sean la cabeza. San Pedro y el Papa sean la cabeza independiente de Cristo, sino que lo representan como cabeza visible aquí en la tierra. No se dice que el fundador es San Pedro o San Pablo o el Papa. La cabeza visible es el Papa. Y claro, la cabeza de toda la iglesia, quien rige la iglesia desde el cielo a través del Espíritu Santo, es Jesucristo. Nadie dice que no sea así, pero los protestantes creen mal o malinterpretan mal. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Vamos a ver la interpretación correcta de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, donde dice nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, que es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia como piedra angular. Claro, Jesucristo es la piedra angular. Pero este fundamento se continúa en la historia en los apóstoles. La piedra angular, así los cimientos, los apóstoles. Le llama inclusive a Pedro, le cambia el nombre y le pone roca de firmeza. Pero Cristo es el fundamento de la iglesia como piedra angular. Repito, piedra angular. Porque le dicen a veces los protestantes, no, San Pedro no es la roca, no es la piedra donde Cristo funda su iglesia, porque él dice que es la piedra angular. Sí, Jesucristo es la piedra angular, pero la piedra donde se funda esa iglesia es Pedro, porque él es roca, le dice, le cambia el nombre. Yo te digo que tú eres Pedro, sea roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De ahí, a partir de San Pedro, empieza a edificar la iglesia. ¿En la base de quién? De San Pedro. A partir de él, lo elige a él. San Cristo es el fundamento de la iglesia como piedra angular, pero este fundamento se continúa en la historia, en los apóstoles. San Pablo lo dice en Efesios 2:20. Vamos a Efesios 2:20. Vamos a leer Efesios 2:20, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice ahí San Pablo. Veamos, vamos a ir corroborando todos los datos con las Sagradas Escrituras. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Estamos cimentados en el edificio. ¿Quiénes son nuestras bases? Los apóstoles. Por eso decimos que es una iglesia, una, santa, católica y apostólica. Estamos cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo. Piedra angular, Cristo, los profetas y los apóstoles, las bases de ese edificio en el que estamos usted y yo, católico. Así es. Recuerden, el nombre de todos los apóstoles los tenemos en la iglesia católica. A todos lo recordamos y sabemos que venimos de él. Nadie nos enseña una cosa diferente, que ellos son nuestras bases. Y que la figura de Pedro está representada por el Papa, cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Así es, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo el mismo Cristo la piedra angular. Ahora vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versículo 11. Vamos a buscar la carta a los Gálatas,
capítulo 2, versículo 11. Recuerden, Nuevo Testamento, capítulo, números grandes, versículos, números pequeñitos. Todo esto ya lo aprendimos. Así es de que vámonos al versículo 11. Dice: cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Aquí habla de la reprensión que le hace San Pablo a San Pedro. Y reprender a un superior en defensa de la verdad, siempre con el respeto de la autoridad, es un deber de la iglesia. Es un deber de la iglesia reprender. Si alguien, un miembro de la iglesia, aunque sea superior a nosotros, está haciendo algo indebido, es nuestro deber reprenderlo. Recuerden que dice la palabra de Dios: si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Hay que, si te escucha, habrá salvado su vida. También después te dice, después vuelve con un testigo, y si no, díselo a toda la comunidad. Sí se puede reprender, inclusive el Papa, ciertos papas han sido reprendidos algunas veces cuando su comportamiento no está siendo el apropiado. Ahora, en cuestión de fe, el Papa no se equivoca, pero en sus actos como ser humano, sí se puede equivocar. En cuestiones de fe no, pero recuerden, es un ser humano llamado al servicio. Recuerden, por ejemplo, les decía la vez pasada, si San Pedro hubiese negado a nuestro Señor Jesucristo, si San Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ¿se imaginan de que ya por eso, pues ya no hubiese habido credibilidad en las palabras de San Pedro y ya, pues se hubiese dispersado los apóstoles, unos por acá y otros por acá, porque hizo cosas que no estaban bien? No, cuando alguien hace algo que no está bien, se le llama a la corrección, mas no se aparta o se separa de la iglesia. La corrección fraterna se puede hacer, las Sagradas Escrituras lo permiten, y usted, si mira que su sacerdote está haciendo algo mal, la palabra de Dios le da el permiso para que con todo respeto le corrija. Claro que sí, puede corregirle. Si en algo está fallando algún superior, se le corrige, más no se le niega su autoridad o su superioridad. Por ejemplo, si un sacerdote está haciendo algo mal y usted lo corrige, el sacerdote no deja de ser sacerdote. El sacerdote tiene que cambiar su conducta. Para eso está la confesión, que alguien comete algo mal, reconoce que se equivocó y mejorar, cambiar. Todos podemos en algún momento cometer un error. Por alguna razón podemos cometer un error y todos podemos ser corregidos. Y bueno, reprender a un superior en defensa de la verdad, siempre con el respeto de la autoridad, es un deber de la iglesia. Pablo reprende a Pedro, pero respeta su autoridad. Así es. Por ejemplo, ustedes mirarán que los obispos, cuando un sacerdote no anda haciendo cosas buenas o anda saliéndose del concepto, anda predicando cosas que no debe de predicar o cosas que la iglesia no enseña, el obispo tiene la autoridad de corregir. Y si un obispo está haciendo cosas que no, porque también hay muchos obispos que predican a veces cosas que no, aunque ahorita tristemente en la actualidad ya hay muchos infiltrados en la iglesia que se han metido a la iglesia, han formado parte del clero de la iglesia para destruir, para hacer el mal, no para edificar, no para servir, no para pastorear el rebaño de Dios, sino para dispersar las ovejas para hacer el mal. Se han metido. Entonces también hay que tener mucho cuidado ahí. Veamos un ejemplo en Gálatas capítulo 1, 18. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 18. Un poquito más atrás. A ver, vamos a leer qué nos dice. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén
Gálatas 1:18, sí. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, dice San Pablo, la carta que les da a los Gálatas, que más tarde, pasados 3 años, subió a Jerusalén para entrevistarse con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ahí vemos que fue a entrevistarse con San Pedro. Entonces, respetaba su autoridad. En la historia de la iglesia tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, San Ireneo, obispo de León, escribió al Papa Víctor desaprobando su obrar y logró que el Papa le diera la razón. Así es, este santo obispo le hace llegar al Papa desaprobando el obrar del Papa. Algunas obras que estaba haciendo el Papa, él las desaprobaba y logró que el Papa le diera la razón, el Papa aceptara con mucha humildad la corrección, y eso es lo que debemos de hacer, simplemente aceptar con humildad la corrección. Si al que corriges te escucha, le habrá salvado la vida, dice la palabra de Dios. Eso es lo que se debe de hacer. No deja de ser papa y el obispo no deja de ser obispo y se pueden corregir, claro que sí. Otro ejemplo que tenemos es Santa Catalina. Logró con sus consejos que el Papa Gregorio XI regresara a Roma desde Francia. Así es, también esta santa que logró que el Papa tomara decisiones gracias a sus consejos. Entonces vemos cómo las correcciones se les pueden hacer a nuestros superiores siempre y cuando se hagan con amor, con respeto y teniendo en cuenta no desaprobando su autoridad. Como notamos, estos versículos no disminuyen en absoluto la verdad de la autoridad del Papa en la iglesia. Así es, aunque él cometa algunos errores, no deja de ser Papa ni deja de tener la autoridad que le ha dado Cristo. Vamos a leer otros pasos donde muy claramente Cristo entrega a Pedro la autoridad de gobierno en la iglesia. Vamos a ver citas bíblicas donde vemos esa autoridad que le entrega Cristo a San Pedro de la iglesia. Entonces, como podemos ver, somos una iglesia cimentada en los apóstoles. Podemos ver la autoridad del Papa y a continuación vamos a verla más. Ya van 28 minutos, así es de que voy a dejar hasta aquí esta lección. Mañana proseguimos, mañana vamos a ver la autoridad de Pedro en la iglesia. Así es, Cristo entrega a Pedro la autoridad de gobierno en la iglesia. Eso lo vamos a ver en nuestra lección de mañana para que no se nos haga una lección tan larga. Así es de que mañana, primeramente Dios, seguimos con nuestra lección sobre la autoridad del Papa. Mañana hablaremos de eso. Vamos a hacerlo en 2 lecciones o dependiendo qué tan larga esté la lección, y así hacemos la cantidad de clases apropiadas para que no se haga muy larga la lección. Les recuerdo que también están las listas de reproducción. Ahí pueden ir y buscar la lección que se hayan perdido, y si son nuevos, comiencen desde la número 1. Es muy importante comenzar desde la lección número 1 con este curso bíblico. Y sin más, me despido. Gracias a todos por su hermosa compañía. Vamos poco a poco para que vayan comprendiendo, pero les recuerdo que vamos a ir manejando mucho la Biblia. Vamos a
a rectificar ciertas cosas con las Sagradas Escrituras, está tomando clases bíblicas, usted va a aprender muchísimo, usted va a poder realizar su propio tema muy prontamente, así es de que vamos a practicando. Si usted necesita en algún momento volver a escuchar alguna lección, hágalo, pero no se quede con ninguna duda. Y bueno, sin más me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita, que nos regalen un me gusta, que compartan el video para que la enseñanza llegue a muchas personas. Y bueno, ya saben que los quiero muchísimo, que deseo que tengan un feliz día, tarde o noche, donde quiera que nos estén escuchando. Bye.